ya tenemos a nuestra psicóloga de casa y muy buena amiga, Pati M. Prada, siempre tan hermosa, inspirándonos, aunque es un tema muy injusto. Algunas han de decir y han de ver a la psicóloga, qué injusta es la vida. Mire cómo ella le hizo tan bonita y a mí no. No, ahorita vamos a hablar de eso. Pero veamos las cosas que ha pasado ella también. No es así nada más de gratis. No crean que todo se da en la vida como si fueran enchiladas, así decimos. No son enchiladas. Ha pasado por procesos y por eso Dios la tiene bien fuerte. Pero vámonos con ella en un café con Pati en esta mañana. Cada día nos enfrentamos con distintas situaciones en nuestro diario vivir. Platiquemos con la psicóloga Pati M. Prada en Un Café con Pati. Un Café con Pati. Aquí en Tempranito. Bueno, pues ya estamos aquí. Buenos días, pastora. Buenos días. Aquí riéndome de los comentarios de Saúl. Sí, es que hay algunas que se levantan así desde temprano y que se ven al espejo y dicen, qué injusta es la vida. ¿Por qué me hizo tan...? Hablando de injusticia, mira, pues yo quiero decirte que lo mejor que nos puede pasar es tener a Jesús en el corazón y tener buena actitud. Eso embellece el corazón. Sanar las heridas embellece el alma. Yo digo algo... Y así lo digo bien, digo, qué injusta es la vida con los demás. ¿Por qué Dios me hizo tan guapo? Pues qué. Eso es bueno, eso es autoestima. Eso es autoestima, si no me lo digo yo. Eso es bueno y esa debería ser la actitud de todos. Qué injusta es la vida, pero con los demás. Conmigo el Señor se lució. Vamos. Qué bonito. Oye, humildemente hablando, es que soy humilde. Una mujer mexicana, Roxana Ruiz, vive la injusticia más tremenda de su vida. Después de ser violada y defendiéndose de su agresor, la están condenando. Esto en México, Pati. Qué tremendo. Y ahí es cuando decimos, qué injusta es la vida. Pues puede llegar a ser una palabra que yo creo que está saliendo de toda la familia. Qué injusticia, de mujeres que la están apoyando. Y para los de la otra parte también están diciendo que injusta, lo golpeó, lo mató. No tenía que matarlo, nomás le hubiera dado una buena golpeadita y ya lo hubieran metido a la cárcel. ¿Qué podemos hablar cuando una persona se enfrenta a esto? Es más, simplemente a una mujer que enfrenta violación, a un jovencito que conocí yo hace como unas 4 meses atrás de iglesia y lo violaron y lo violó a alguien de la iglesia. Oh my God, qué lamentable y qué fuerte lo que estás hablando. Y es un hombrecito y lo violó otro hombre. Claro, claro, es que tenemos hoy en día el porcentaje está casi igual entre hombres y mujeres violadas. O sea, antes era mucho más contra las mujeres y pensábamos que solo a las mujeres las podían violar o que podía pasar, pero la herida emocional que causa el abuso sexual es una cosa que va a acompañar a la persona para toda la vida. Es muy fuerte, es una herida, inclusive es una herida de injusticia también. Así que estas son heridas emocionales que empiezan desde la infancia. Pero hablando de este caso en específico, es una situación que, Saúl, es el día a día, lo estamos escuchando todo el tiempo, por lo menos mis oídos como psicóloga en una oficina donde trabajo todo el tiempo, es increíble el porcentaje que se escucha de los pacientes que dicen fui abusado, y la gran mayoría de dolores del alma hoy en día de esas personas tiene que ver con que fueron abusados de niños. Ahora, estamos frente a este caso de Rosa, se llama la señora, creo. Sí. Roxana. Y que fue violada. No conozco el caso como tal, si ella lo mató en violencia, en el momento que estaba él violentándola y violándola. No sé si fue en el mismo momento o si fue después que ella decidió vengarse de la situación. No la conozco, no sé si ustedes la saben, si me la podrían informar, porque para poder hablar de lo que pasó ahí, es muy importante saber si pasó el mismo día, si ella lo mató en el momento que estaba pasando o lo mató después. Vamos a que Ceci nos dé un resumen de esta noticia para que estemos más
enterados del tema y así tú nos puedas dar ese comentario que yo sé que va a ayudar a muchas personas. Según la información que tenemos, pastora, fue en ese mismo momento ella defendiéndose, o bueno, tratando de defenderse. Y lo que la juez que le impuso esta condena, pues argumentó, fue que fue un exceso de defensa sobre su agresor, que no era necesario que lo matara, que solamente con un golpe hubiera sido suficiente, pero bueno, ella explica que en ese momento ella estaba pensando en guardar su vida, porque él En defensa amenazaba propia. con matarla. No, no fue solamente el hecho de la violación y que él se desapareciera o la dejara ahí, no, él la seguía agrediendo. Entonces fue así totalmente en defensa propia en el mismo momento en el que estaba sufriendo la violación. Bueno, cualquiera de los dos casos igual hay una gran injusticia, pero cambian las circunstancias, porque si ella lo hizo en el momento en que ella estaba siendo agredida, que está sintiéndose mal, lógicamente lo está haciendo en defensa propia, hace que la injusticia se marque mucho más frente a la solución o la respuesta de la juez que tomó en este caso de decir, wow, vamos a condenarla encima de que ella fue la víctima, o sea, y que Sí. ella lo hizo en defensa propia, estaba asustada, estaba nerviosa. Y hemos visto a muchos que no solamente van a violar a su víctima, sino que también, como son misóginos, ellos odian a las mujeres, aparte de que las violan, las matan. Entonces, si ella lo estaba haciendo en defensa propia, yo creería que si eso es así, eso va a seguir la investigación y van a tener que entrar en más detalles porque no es justo. O sea, ahí sí sería una súper injusticia. A ver, También es, ajá, Pati, dime. acabas de decir algo que me sacó de onda, porque acabas de decir que una persona que viola es porque a una mujer es porque las odia, por eso las viola. Muchas veces, porque acuérdate que los misoginios muchas veces lo que quieren es acabar con la vida de esa mujer y Wow. no les importa todo lo que hacen, o sea, pueden llegar a violarla, maltratarla, tenerla aguantando hambre varios días, depende de cada mentalidad tan extraviada que está, van a hacer un proceso con esa mujer. Entonces, si el caso fue como lo estamos leyendo ahorita, lo estamos escuchando, ella actuó en defensa propia, claro que es totalmente injusto desde cualquier punto de vista, están cometiendo una súper injusticia con esta mujer, pero vámonos a que hubiera sido diferente si el caso fue que, ok, él la violó, que también fue injusto, que también es una herida emocional súper profunda que se causa en una persona, hombre o mujer, que fue violado. Entonces, pero hubo tiempo para albergar la venganza y decir, me voy a desquitar de esa persona, me voy a vengar porque me hizo daño. Entonces estamos hablando de que hubo concierto para delinquir y que ella maquinó la venganza y ahí entra. Esto es algo muy diferente porque aunque fue injusto lo que a ella le pasó, ella debió permitir que las autoridades poner las quejas, hacer las cosas, las demandas que tenía que hacer y esperar que se llevara a cabo un dictamen, un curso, un proceso y ella trabajar su área emocional para, esto va a sonar muy fuerte, yo sé, pero es lo único que nos libera, que nos ayuda para poder perdonar a la persona que le hubiera hecho daño, trabajar en sus sentimientos, en sus emociones, buscar ayuda terapéutica y haber sanado su corazón para no tener que llegar ahora a convertirse en una asesina. Entonces aquí la cuestión de la justicia cambia porque ella tomó justicia por sus propias manos cuando debió haber permitido y dejado que hay alguien que se encarga de esa justicia. Si lo hablamos a nivel terrenal, están las autoridades que pueden llegar a hacer justicia por esa persona y también está el área divina, donde nosotros si entramos a hablar un poco como yo como pastora les puedo decir, no hay nada mejor que dejarle a Dios que la venganza es de Dios y todos hemos pasado algo, o sea, si nos ponemos a hablar de cosas difíciles y de injusticias, oh Dios mío, nos pasaríamos en tempranito la vida entera hablando de injusticias porque o todos hemos hecho injusticia alguna vez o nos han sido injustos, papás, abuelos, madres, familia, gobernadores, empleados, o sea, todos hemos sido víctimas de injusticia y ustedes se imaginan que todos tomáramos la venganza por nuestras manos, o sea,
que es de alguna manera lo que sí pasa en el mundo, pero por eso les hice esa pregunta, porque es muy importante saber si fue en el mismo momento en que ella se estaba sintiendo atacada, y lo primero que cualquiera de nosotros deberíamos hacer es reaccionar y defendernos para salvar nuestra vida. Entonces, si es así, esto se convierte en algo peor todavía y de un carácter todavía mucho más injusto. Exacto. Wow, qué tremendo. Y pues bueno, las dos partes se defienden. En el caso de la familia del agresor, pues ellos dicen que no era necesario, ¿no? Llegar a matarlo, pero pues ella también se defiende diciendo, bueno, no era necesario tampoco, si ya me había violado no tenía que matarme, pero esa era la intención. Entonces, sabemos que pues situaciones como esta, pastora, pasan todos los días, muchas veces. De esto nos estamos enterando porque llegó a las noticias y se está haciendo público, pero en el día a día nos podemos ver expuestos a muchas injusticias o a nosotros también ser injustos con otros, sobre todo cuando estamos en autoridad, por ejemplo, cuando tenemos que ejercer disciplina sobre nuestros hijos o sobre las personas que están a cargo de nosotros. ¿Cuál es el consejo de parte suya para tratar de establecer la justicia, de ser equilibrados en eso? Una, ¿verdad? Para nosotros ejercer la justicia. ¿Y cómo reaccionar cuando no son justos con nosotros? Es un tema súper profundo y tendríamos que entrar a una escala de valores de qué es injusto para cada persona. Y creo que sí, todos hemos sido injustos en alguna vez en nuestra vida, sobre todo cuando tenemos la autoridad o el poder. Como padres podemos ser injustos, tal vez poner a un hijo a hacer más cosas que a otro, o tal vez como pastores, tal vez como jefes, tal vez como la relación de pareja. Puede haber mucha injusticia entre la autoridad cabeza de hogar que no comprende hasta dónde llega esa autoridad y ese poder. Entonces, cuando no se comprende, cuando nosotros nos excedemos en las exigencias, realmente es donde vamos a caer siendo injustos. Y la palabra de Dios dice que toda injusticia es pecado. O sea, aunque parezca sutil, aunque se vea, que no sea algo tan marcado como esta noticia tan fuerte que estamos escuchando, que las dos cosas, o sea, el abuso sexual y también el asesinato, pues son injusticias, las dos. O sea, injusticias para las familias porque tienen vínculos. Entonces, toda injusticia es pecado y es muy fácil, chicos, es muy fácil, es muy sutil nosotros llegar a ser injustos porque no nos damos cuenta y nos dejamos llevar por la emoción a veces de enojo o por el orgullo nos dejamos llevar porque nos engreímos demasiado con algo que a veces es Dios el que nos da y terminamos siendo muy injustos. Y llega a mi memoria ahora la palabra de Dios cuando en el relato que habla de Salomón, cuando dos madres llegaron y ellas querían que se les hiciera justicia, ¿no? Peleando cada una por su hijo, que se supone había muerto un hijo y necesitaban cuál de los dos era la mamá verdadera de ese niño. Entonces, Salomón hace algo que fue muy justo, dice, entonces pártanlo por la mitad, pero era para sencillamente comprobar quién decía la verdad en ese momento. Y a veces nos toca a nosotros como jueces llegar a algo como esto. Esta historia de esta señora se me está pareciendo a este caso, o sea, vamos a mirar realmente cómo sucedieron las cosas y ahí aparecerá una verdad que va a traer tal vez un poco de tranquilidad para poder obrar en justicia. ¿Cómo se siente una persona a la que le han sido injustos? Se siente vulnerada, se siente maltratada, trae tristeza, va a traer demasiado dolor emocional a su corazón, pero la recomendación siempre será llevar a la persona al perdón. Nadie merece que le hagan una injusticia, nadie merece que le toquen su cuerpo, o sea, nadie merece que lo traicionen, nadie merece que hablen mal de él, o sea, nadie merece que le quiten su herencia, o sea, nadie merece que haya injusticia, pero al final es nuestra decisión sanar el dolor que nos causaron en esa injusticia, poder perdonar, liberarnos de eso, seguir adelante, porque si empezamos a tomar venganza nosotros mismos, entonces estamos siendo igual o peor de injustos que el agresor.
Fíjate, Pati, que en este momento cuando entendemos esta historia y vamos a ver muchas historias a lo mejor en nuestra vida, estamos cada vez más viendo que las injusticias están prevaleciendo más. Y lo seguiremos viendo día con día y es parte de lo que vamos a vivir nosotros como cristianos también, porque van a haber ocasiones que nos van a callar y vamos a decir que injusto, porque aquellos sí los dejan, que nos van a dejar de hacer cosas que hablando como iglesia, como lo que comúnmente nosotros profesamos, nos van a detener. Pero ahí es donde nosotros también tenemos que correr a los pies de Cristo y el que es el juez de todas las cosas. Y una cosa es de Él y solamente de Él, es la venganza. Así Sí, que así es. dejémosle todo en las manos de Dios. Me hiciste acordar de hace unos días tuve una charla con mis hijos precisamente hablando de algo que me había pasado hace algunos años y que fue algo que me dolió hablando de justicia, así que tal vez tú dices, no puedes hablar, no puedes decir, y hay un dolor aquí y uno alcanza a maquinar porque los pensamientos de los hombres son tremendos. Nosotros tenemos una máquina increíble llamada cerebro y una mente que genera pensamientos y yo maquiné y dije, hice, pero pasé mi dolor y definitivamente fui al altar de Dios, lloré en Dios, le entregué todo el asunto años después y ahora me llega pasando estos días, justo la semana pasada creo, y fue algo tan increíble cuando yo me di cuenta que el Señor hizo venganza por mí, que el Señor hizo lo que tal vez yo quise hacer, pero yo no metí mis manos, yo me quedé callada, yo no hablé, le entregué todo a Dios y justo le contaba a mis hijos esta semana hablando, le decía yo, se dan cuenta lo importante que es dejar todo en manos de Dios, Amén. nunca cobrar venganza, porque vamos a una pelea interminable, a una guerra definitivamente, pero solté todo, el Señor me hizo justicia a mí, porque Dios es un Dios justo, o sea, si hay alguien justo, es el Dios que nosotros tenemos, y Él va a hacer justicia tarde o temprano en su tiempo, en el tiempo perfecto de Dios. Entonces, la recomendación mayor en esta entrevista, yo quisiera decir es, deja todos tus asuntos, esas injusticias, déjalas en las manos de Dios, y tú atiende lo que a ti te corresponde, tus emociones, sana, decide sanar, por fuerte que haya sido el dolor, porque no te merecías nada de lo que te pasó, decide perdonar. Si tú perdonas a tu agresor, es la mejor decisión para ser libre y de esta manera esperas en la justicia de Dios. Amén. Amén. Un aplauso, un abrazo Muchas y gracias, hasta pastora. pronto el próximo miércoles. Un abrazo fuerte. Nos damos un corte y regresamos con más de tempranito.